Voy a empezar la siguiente. Quiero empezar con las partes más básicas, que es el cambio climático, como lo entendemos, para empezar a ir aterrizándolo en el tema más de lo local y específicamente de lo urbano. Entonces, había una discusión larga en el ámbito científico, pero también en el político, acerca de si existe o no existe el cambio climático y qué es eso del cambio climático. Entonces, esencialmente se entiende como una variación del estado del clima identificable en una serie de pruebas estadísticas de más de un siglo, en las variaciones de valor medio o en la variabilidad de sus propiedades que persiste en este gran periodo de tiempo. Entonces, lo que tenemos en los modelos son mediciones a partir de 1898. Empiezan las primeras mediciones, muy poquitas, y luego cada vez empieza a haber más centros de monitoreo, de medición, y además el instrumental se va haciendo cada vez más preciso, y esto va avanzando durante todo el siglo XX hasta la fecha. Todas las proyecciones del clima hacia atrás, de largo plazo, son proyecciones, todos los datos son proyecciones, no son mediciones directas. Entonces, lo que tenemos realmente son 120 años, un poquito menos, de mediciones reales, y a partir de ahí lo que se mira es que el promedio de la temperatura promedio de la superficie del planeta ha ido incrementándose. Entonces, un símil, como para tenerlo más claro, es lo que tenemos hoy es un aumento de temperatura promedio de 1 grado centígrado, y ese grado centígrado es como el símil en la temperatura del cuerpo humano de la fiebre. Tener 1 grado centígrado de fiebre es mucho, pero digamos hablar de que la temperatura del tiempo del día de hoy, si es 18 grados o 20 grados, a veces no sentimos mucho la diferencia, ¿no? Entonces, no son la misma cosa. Una cosa es el tiempo y otra cosa es el clima. Entonces, hay una serie de cambios que se van verificando. Yo decía hace un momento la temperatura de la superficie, pero hay también se puede medir la composición atmosférica, igual la concentración de gases que hay ahí. Hay una gran cantidad de gases que contribuyen al cambio climático o contaminantes atmosféricos, desde, digamos, los más conocidos es el dióxido de carbono, el CO2, pero además de ese pues hay otros, otro muy conocido que además tiene un potencial de calentamiento, se dice, una tonelada de metano equivale muchas veces, 21 veces más que una tonelada de CO2. Entonces, pequeñas cantidades de metano pueden contribuir mucho a este efecto de invernadero, que hace que se atrape los rayos solares, este calor se quede en la Tierra y aumente la temperatura promedio. Entonces, hay una serie de gases, pero también se cree que hay una serie de contaminantes, por ejemplo, el carbono negro, hollín que se genera por la quema de biomasa, por ejemplo, o por los incendios forestales, etc. Y también por la mala quema de combustibles fósiles. Se genera este carbono negro y se considera que genera un potencial de calentamiento, un calentamiento de corto plazo, unos cuantos días, pero es tanto el carbono negro que está ahí que algunos autores empiezan a decir que debería de ser considerado como un gas de efecto invernadero, ¿no? Entonces, hay otras cosas, hay el derretimiento de glaciares que se está viendo de manera cada vez más pronunciada, y el tema de la acidificación oceánica, que se asocian todos estos a distintas cosas. Por ejemplo, el aumento de la temperatura nos incrementa el efecto isla de calor en las ciudades, nos genera ondas de calor en general. Ahora explico más a detalle cuál es la diferencia entre estas dos. Hay un calentamiento de los océanos y por lo tanto una alteración de la temperatura de las corrientes marinas. Entonces el planeta Tierra mantiene un equilibrio por el juego que tienen corrientes frías y calientes en los océanos. Cuando nosotros empezamos a alterar las temperaturas, empieza a comportarse de manera diferente, empiezan a generar
afectaciones importantes a la biodiversidad oceánica, pero al mismo tiempo agudizan fenómenos que están asociados a este ir y venir de las corrientes frías y calientes, como es el Niño y la Niña, estos fenómenos hidrometeorológicos que impactan mucho a Centroamérica, pero también a México. Tenemos un aumento del nivel del mar ya registrado, se habla de 20 centímetros ya, se espera 1 metro hacia finales de siglo en el mejor de los escenarios. Sí se derrite solo el polo norte, pero si se derrite el polo sur, hay autores que hablan de entre 7, el más bajito, hasta 100 metros de aumento del nivel del mar. Hay una discusión muy grande de cuál es el modelo más adecuado, pero digamos, lo importante aquí no son los números, sino que todos están apuntando a que el aumento del nivel del mar es uno de los efectos. Puede ser menos grave o más grave, y bueno, toda la mancha, digamos, la cobertura de los polos cambiaría, ¿no? Entonces, lo que acabo de decir lo miramos así. Arriba van a ver un numerito que dice RCP 2.5. Eso significa que es un modelo de cambio climático que estima los impactos del cambio climático de la manera más bondadosa. O sea, es el escenario más benéfico. Y el RSP 8.5 es el escenario más pesimista. Entonces ahí llevan todos los datos al peor escenario y los resultados, pues obviamente vemos cómo se calienta más en el RSP 6 que tienen del lado izquierdo, se calienta el planeta un poco, pero cuando esto es el periodo 2081 a 2100, y luego vemos cómo se comporta en el otro escenario. Entonces, esencialmente el mensaje de las figuras es: la primera, un aumento de la temperatura muy claro; la segunda, un cambio en el comportamiento de los patrones de lluvia; la tercera, deshielo de los casquetes polares, en este caso el polo norte; y finalmente un cambio en la acidificación oceánica generado por dos cosas esencialmente: vinculado al cambio climático por el cambio de las temperaturas, vinculado a cuestiones de contaminación en general, tiene que ver con usar a los océanos como basureros. Esencialmente todo el dren de químicos, todos los agroquímicos que usamos y otros contaminantes que llegan a los océanos y van alterando la composición química de los océanos y generan desmanchamiento coral, etcétera, etcétera, ¿no? Y están todas estas conectadas. Entonces, este es el escenario así muy genérico, muy rápido de para dónde vamos. Tenemos que tener claro que la ciencia del cambio climático es una ciencia llena de incertidumbre. Hay un consenso que sí está sucediendo este fenómeno en el ámbito científico, por más que las fake news de Trump digan que no, y hay algunos todavía científicos, muchos de ellos ya se saben, pagados por petroleras, que no reconocen el cambio climático, ¿no? Pero esencialmente toda la academia y buena parte del mundo político reconoce que efectivamente el cambio climático es un fenómeno que se está dando, que se está agudizando, y hay efectos muy particulares que se empiezan a dar, ¿no? Todo este panorama supuesto de negación del cambio climático empieza, pues nada más para dar el último caso extraño, desde que empieza a corroborarse de manera cada vez más frecuente esto, es el tema hay un fenómeno que se llama agua alta, que es una marea alta que el Mediterráneo prácticamente no tiene, y en más de 70 años Venecia no había sufrido un aumento de la marea. Cada vez es más frecuente, pero ahora fue un aumento gigante de 1.87 metros, lo que inundó 70% de Venecia. Venecia tiene dinero, ya se recuperó, además una cantidad de dinero gigantesco lo que se pierde el que esté inundada, porque es un foco turístico. ¿Cuántos metros inundó? El punto máximo 1.87. 1.50 fue lo que perduró como inundación, lo lograron sacar. Lo irónico del proceso es que la inundación se da 3-5 minutos después de que se aprueba no hacer un esfuerzo mayor frente al cambio climático para el municipio de Veneto, que es el municipio donde está Venecia, ¿no? Entonces es parte de la ironía.
Bueno, entonces, después de eso, cuando tengamos la presentación de nuevo, hay un contexto internacional que se está dando de negociaciones del clima en el marco de Naciones Unidas y empujado también por la Agenda 2030, que son los supuestos ODS, ¿no? Entonces, nada, les pongo los datos porque es simplemente el Acuerdo de París. Nada más para hacer recuento muy rápido, se empieza a reconocer el fenómeno, empiezan los estudios del panel intergubernamental de cambio climático, se empiezan a generar los primeros reportes y se empieza a generar mucho ruido en el ámbito político digamos, esto va a desembocar eventualmente en unas negociaciones del clima. Y esas negociaciones del clima van a aterrizar en el protocolo de Kioto. El protocolo de Kioto lo que va a hacer es prácticamente sentar las bases de las negociaciones climáticas, en donde siempre hubo un debate y una discusión en torno a la responsabilidad histórica y diferenciada. Y se refiere a que no todos los países han emitido lo mismo ni durante el mismo tiempo. Entonces, y esto se fue agudizando mucho más en las negociaciones de renovación del protocolo de Kioto por varias razones, pero esencialmente China pues se vuelve en el 2004, entre el 2004 y el 2006 se convierte en el país que más emite gases de efecto invernadero por encima de Estados Unidos, que siempre fue digamos, históricamente el mayor emisor. Y los chinos dicen, ¿por qué nosotros tenemos que pagar la factura si nosotros acabamos de empezar a emitir gases de efecto invernadero? Llevamos de una década, apenas en 2006 nos hicimos el primer emisor, y por qué tenemos que pagar por encima de cualquier otro país porque hoy día emitimos más, si Estados Unidos y la Unión Europea han disfrutado de emitir mucho por más de 100 años. Eso les ha permitido el crecimiento económico que han tenido. Yo no voy a hipotecar mi crecimiento económico y entonces, por lo tanto, responsabilidad histórica diferencial. Esta es la posición de China, pero también está la posición de por ejemplo, todas las islas, las pequeñas islas, de toda la zona insular, digamos, del Pacífico, Tuvalu y muchas otras islas muy pequeñitas que están a punto de desaparecer por el aumento del nivel del mar. Y entonces dicen, ¿y nosotros por qué tenemos que pagar la cuenta de los que han emitido si nosotros tenemos una palmera y una casa? ¿No? Entonces, ese es el contexto en el que se da. Y entonces el Acuerdo de París no tiene las condiciones políticas, porque cada quien está jalando para su propio interés, para pactar algo. Y resulta entonces un acuerdo que se vuelve un acuerdo, digamos, formaliza el carácter voluntario del acuerdo internacional. Entonces eso se hizo a través de esta figura que se llama contribuciones nacionalmente determinadas, que prácticamente es que cada país venga a la Convención Marco de Cambio Climático y nos diga cuánto quiere hacer, cuánto está dispuesto a hacer, qué cosa está dispuesto a hacer con su presupuesto, qué cosa está dispuesto a hacer con apoyo internacional, y pues que cada quien haga lo que pueda. Y ese es el acuerdo. Entonces, cuando se juntaron todas estas propuestas voluntarias de los distintos países, pues resulta que no alcanzan para limitar el aumento de la temperatura a 2 grados, mucho menos al ideal, que es 1.5 grados. Entonces, si no hacemos nada, el calentamiento puede llegar, digamos, ahí por ejemplo es lo que tienen hasta el final, 2.7 grados, si se cumplen todas las contribuciones nacionales, que no está sucediendo porque no está cayendo el dinero, porque hay una serie de intereses, porque hay crisis económica en muchos países, porque hay una apuesta por los recursos fósiles en este país, por ejemplo. Entonces hay un problema fuerte de que esas contribuciones que prometieron los países no las están cumpliendo. Pero si se cumplen todas, nos vamos a 2.7 grados en 2050. Entonces no alcanza el Acuerdo de París. El Acuerdo de París, esto no lo digo yo, lo dice el propio acuerdo. Si ustedes lo leen, el Acuerdo de París dice si es insuficiente lo que estamos proponiendo. Entonces, ese es el marco, para no darle más vueltas, político en el que estamos,
nos vamos a 55 gigatoneladas. Cada gigatonelada son 1.000 millones de toneladas de CO2 que se van a acumular al 2030, o sea, a la vuelta de la esquina, ya estamos prácticamente ahí, y necesitamos 40 gigatoneladas para para no pasar el 1.5 grados. Entonces todo indica que vamos a pasarnos de la raya, que vamos a pasar los 2 grados, y a partir de los 2 grados es cuando empiezan los problemas. Entre los 2 grados y los 4 grados empiezan los procesos irreversibles, empiezan cosas ya bastante fuertes, y después de los 4 grados muchos modelos ya no tienen claridad de lo que puede pasar. Entonces, digamos, nuestro espacio de acción para poder evitar efectos altamente indeseables está entre el 1 grado y máximo 2, y a partir de ahí empiezan los problemas, y toda la tendencia que tenemos ahora nos lleva a por arriba de los 2 grados. Entonces, ya no me voy a detener más en esto. Lo mismo que les estaba diciendo, como hay ya un aumento de la temperatura registrado en el último siglo, esas sí son mediciones reales de lo que ha pasado, y lo de acá, las variaciones a nivel geográfico. Una de las cosas importantes con las variaciones es que, desgraciadamente, todos los países que están cercanos al trópico son los países que van a tener los efectos mayores en términos biofísicos, o sea, se va a sentir más la temperatura, se va a alterar más las precipitaciones. Esto es la parte física. Luego, cómo tienes tu espacio construido, qué medidas tienes, qué tan vulnerable es la población, eso se agudiza mucho más, que esa es a lo que me voy a ir con la discusión. Lo mismo con precipitaciones, hay un cambio importante en los patrones observados, y todo esto se ha verificado también en muchos eventos hidrometeorológicos extremos, digamos, que no se experimentaban antes. Hemos tenido 3, 4 huracanes en simultáneo por arriba de categoría 3, que el 3, que no es una categoría alta, pero una categoría más alta, fue el que impactó Katrina. El Katrina fue el que impactó en Luisiana, o sea, es una categoría ya lo suficientemente destructiva. Entonces lo que tenemos es un muy claro aumento en los fenómenos hidrometeorológicos, más bien los desastres asociados a fenómenos hidrometeorológicos extremos, esencialmente vinculados a inundaciones, pero no solamente, y los costos están elevando. Entonces, ese es el panorama en el que estamos, y para cerrar el panorama, pues tenemos que el cambio climático es un solo componente, ¿no? Entonces hay una literatura que habla de fronteras ecológicas planetarias, que lo que está proponiendo es que hay 2 factores claves que te alejan de las condiciones aptas para la vida, que es el Holoceno, ¿no? Entonces, esos 2 factores es cambio climático, solito te altera las condiciones aptas para la vida, y la pérdida de biodiversidad. Luego están todos los demás que tienen que ver con el tema de la capa de ozono, que se ha limitado el adelgazamiento de la capa de ozono, pero no... O sea, seguimos teniendo un problema de capa de ozono. Tenemos acidificación oceánica, tenemos una alteración muy fuerte del ciclo hidrológico a nivel global, tenemos una contaminación química y de otros materiales nuevos como nanomateriales, etcétera, que no sabemos cuál es su impacto. Tenemos una contaminación de plásticos que tiene que ver con lo químico brutal, ¿no? Yo voy a hacer una crítica, porque yo ya siempre ando con mi termo, porque ya de plano esto dura 800 años, 800, 900 años, y les costó 10 minutos de su café. Entonces, esas cosas son las que están pasando. Eso es lo que creemos, porque no hay 800 años que corroboren que ese material que se inventó en el siglo XX, en la segunda mitad del siglo XX, en realidad en las últimas 3 décadas, no hay. Eso es lo que se cree, que son 800 años, pero no hay nada que nos compruebe eso. Entonces tenemos un problema muy fuerte que lo empezamos a asociar, y todo empieza a tener relaciones que entre sí. O sea, esta contaminación de plásticos afecta a la biodiversidad, y la biodiversidad pues es uno de los factores elementales para terminar con las condiciones aptas para la vida. Entonces, esta literatura lo que nos está diciendo es: no se acabó el planeta, pero ya sonó la alarma de que tenemos que empezar a hacer cosas urgentes, y si no lo hacemos en las próximas décadas, el problema se va a agudizar, ¿no? Ahora, si miramos
esto de otra manera, y me puedo estar aquí una hora con esta gráfica, pero no quiero, más bien luego si quieren la pueden descargar y la pueden revisar con calma, pero dice esencialmente lo siguiente: tienen en colores el consumo de energía y materiales. En el último, digamos, los datos medibles son el último siglo. Las proyecciones hacia 1750, pero esencialmente lo que se tiene es como, con el origen del sistema capitalista de producción, vemos como por un tiempo bastante largo el consumo de energía y materiales no aumenta mucho. Bueno, se duplica, en siglo y medio se duplica, pero después se dispara, sobre todo después durante la segunda mitad del siglo XX. La línea negra que se ve que luego se sale del color, eso es la economía. Entonces, conforme va creciendo la riqueza, el PIB mundial, va aumentando el consumo de energía y materiales, van de la mano, históricamente han ido de la mano. La política, digamos, del Green New Deal, más reformista de la sustentabilidad, cree que va a desacoplar esas dos cosas, o sea que va a seguir creciendo la economía y que el consumo de energía y materiales se va a estancar, incluso va a irse reduciendo en el tiempo. Eso la historia nos está diciendo de este sistema de producción que no ha sido posible. Y lo más importante es que el argumento de fondo es que ese desacople, esa economía verde que se llama, va a ser gracias al desarrollo tecnológico. Entonces, por eso es que están ahí las revoluciones tecnológicas, porque las capacidades productivas y de innovación y de eficiencia en el uso de materiales han ido cada vez en aumento. Y sin embargo, el sistema se las ha ingeniado para seguir siendo ineficiente, cada vez consumimos más energía y material. La respuesta es muy sencilla. El mercado tiene que crecer de manera permanente. Si digamos, una empresa de botellas de agua no se va a satisfacer con vender 1 millón de botellas de agua, se puede vender 2 el próximo año y 3 el próximo año. Entonces, por más que le quite plástico a la botella, le quite 30% de plástico y ahora son subracuaditas y dicen que es una empresa sustentable porque su botella, 1, usa menos plástico, 2, ese material es reciclable aunque no lo recicle, y entonces ya es una empresa verde. Es cierto, estrictamente la botella es menos plástico, es más sustentable. El problema es que ya no vende 1 millón, ahora vende 10 millones de botellas. Entonces, en el tiempo, estas empresas, Coca-Cola, Danone, etcétera, está usando más plástico y está generando más desechos. Y eso le sucede a casi todas las industrias. Hay excepciones de ciertas industrias que efectivamente en el tiempo se vuelven eficientes, pero luego sale otra empresa, otro negocio, otro nicho productivo que hace uso de esos mismos materiales u otros de manera creciente. Entonces, hay un problema de la lógica del propio sistema. Lo voy a dejar hasta aquí porque tendría que explicar mucho más elementos del asunto, pero esencialmente eso es lo que quiero mostrar. Y luego hay muchas cositas que se marcan en color que tienen que ver con momentos importantes de publicaciones, por ejemplo, Primavera Silenciosa de Richard Carlson. Hay muchos de estos momentos, el auge de ciertos organismos internacionales o grupos, asociaciones civiles, o incluso, por ejemplo, los verdes que le dan salida al Partido Verde en Alemania, etc. Son momentos importantes para entender la historia de la discusión de la sustentabilidad a nivel, digamos, global. Y ahora sí, con todo esto puedo entrar, ya asumiendo muchas cosas, a la parte urbana. Lo que ha pasado es que este crecimiento gigante de consumo de energía y materiales, que se dispara esencialmente en el 50, pero muy marcadamente en los 70, si uno ve el comportamiento del proceso de urbanización a nivel global, la línea es igualita, es exactamente lo mismo. Miren, entonces, mucho del consumo de energía hoy día se consume en las ciudades. Las ciudades consumen hasta la tercera parte de la energía final. A 3/4 partes de la energía final, casi 75%.
y genera una cantidad similar de gases de efecto invernadero. Entonces, esa es la tendencia que verificamos digamos, en la expansión de la población urbana, pero hay un detalle cuando vemos las ciudades. ¿Cómo las medimos? Si ustedes ven, todos los datos de ciudades van a ser por crecimiento de la población, lo cual nos dice algo, pero no nos dice toda la historia. Las ciudades se pueden, digamos, delimitar por población, se pueden delimitar por el espacio construido, lo que se llama la huella urbana o la huella del espacio construido, y también se pueden delimitar por las interacciones que tienen los espacios. Por ejemplo, la zona metropolitana del Valle de México está pensada así, o sea, no solamente es el espacio construido y donde ya se acaba, porque la zona metropolitana sigue y sigue y sigue hasta Zumpango, pasado Zumpango, y va incorporando zonas verdaderamente rurales, no tienen nada de los problemas de varios municipios de Villa del Carbón, por ejemplo, tiene problemas de un municipio rural, un problema de agua potable y saneamiento. Ese es su mayor problema, saneamiento, es el dolor de cabeza uno de ese municipio. No es el dolor de cabeza de la Benito Juárez, de la Miguel Hidalgo. Son historias diferentes, y la razón por la que todos estos municipios están ahí incorporados es porque hay dinámicas de población y dinámicas económicas que los vinculan a la ciudad central. Tienen que ver con dónde están los empleos, tienen que ver con, por tanto, cómo se va moviendo la población de estos municipios para trabajar en la Ciudad de México, y tiene que ver también con planeación urbana, y a algún urbanista se le ocurrió que debería ser parte de la zona metropolitana, y por tanto políticamente se define que es así en los planes de desarrollo urbano, ¿no? Por eso es muy importante seguir la pista de los planes de desarrollo urbano, porque pueden propiciar fenómenos de urbanización más intensos. Y además hay desde, creo que fue con Fox, pero no me acuerdo bien la fecha, pero no me hagan caso, pero tiene poco, tiene unos cuantos años, par de sexenios, 3 máximo, que se instala un fondo metropolitano. Y el fondo metropolitano lo que hace es que otorga financiamiento a aquellos municipios que armen una zona metropolitana. Y lo que sucedió cuando se abrió eso es, pues asociémonos, urbanicémonos, hagamos rápido que nos conectemos para acceder a recursos frescos, ¿no? O otros recursos, ¿no? Entonces, lo que tenemos acá, el grueso de población que va a darse urbana al 2050, sobre todo es África, pero los más rojos son los que van a tener grueso de población urbana. Nosotros tenemos 78% de población urbana, y nos vamos a una población de 88%, casi 90% hacia el 2050, si las tendencias se mantienen, ¿no? Ahora, sin dedicarle tiempo a esto, esencialmente yo les sugiero que vean el cuadrito de la esquina, que lo que está mostrando es cómo de toda la riqueza, de todos los activos que hay a nivel global, todo lo que corresponde al sector inmobiliario, ¿no? Que tiene que ver con residenciales, edificios de oficina, naves industriales, parques industriales, todo esto representa 217 billones, trillones en inglés, en español billones, millones de millones de valor. Y luego tienen abajo, dice, otras inversiones, y ahí tienen, por ejemplo, todo el oro que se ha minado en la historia. Bueno, ese oro solamente son 6 billones de dólares. O sea, lo que quiero que se den cuenta es cómo del total de activos, esos 372 millones de millones, 217 están en ese espacio construido. Esa es la importancia de las ciudades. No es cualquier cosa. Ahí están todos los activos, ahí está el proceso de acumulación más importante. Si ustedes revisan la economía de muchos municipios, el sector de construcción va a ser segundo, tercero, cuarto lugar en el valor que genera a nivel local, porque el negocio de ese municipio es crecer, su economía es crecer. Entonces hay un estímulo incluso económico de seguir creciendo. Entonces eso hay que tenerlo muy claro, porque planear una ciudad pasa por muchos intereses, pero muchos de estos son económicos.
Entonces, esto me lo voy a brincar por tiempo, pero lo que quiere decir es cómo se están moviendo los capitales en este sector inmobiliario y cómo el valor de los inmuebles, pues valen una casa, la misma casa en Iztapalapa vale menos que la Benito Juárez y vale muchísimo menos que Nueva York, etcétera, etcétera. Entonces, no es la construcción per se, sino muchos otros elementos, localización, qué dinámicas hay entre ese espacio donde está construido, cuál es el equipamiento urbano, cuál es el nivel de economía que ofrece ese espacio urbano al habitante de ese inmueble, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, regresando al tema cambio climático, si tenemos presente que la producción de espacio urbano en sí mismo es el gran negocio del capitalismo, uno de los incentivos económicos más fuertes es que las ciudades sigan creciendo para donde quieran. Entonces, si la ciudad dispersa, que es la gringa, ¿no? Estas grandes avenidas y carreteras y todo este crecimiento que se va haciendo hacia afuera de las ciudades, hay ciudades tejanas que no tienen ni banquetas, no pueden ni caminar, es coche o coche. Si ese crecimiento disperso histórico de Estados Unidos ya demostró que ambientalmente es la racionalidad más grande que existe, y ese es su gran problema hacia adelante, cómo empieza a hacer las ciudades compactas, pues entonces lo que se nos dice a otras ciudades que no somos tan dispersas como la Ciudad de México, pues que nos sigamos compactando. Entonces, si, digamos, lo que quiero decir es, si el imaginario es que la dispersión es mala, pues no importa, la ciudad tiene que crecer, que crezca para arriba. Y entonces empieza toda la expansión urbana vertical. Todo esto que hemos visto en muchos lugares de la ciudad, tiran casas y construyen edificios, ¿no? Aquí mismo donde estamos en esta zona. Entonces, este cuadrito de acá es el cálculo de la barrita verde y la barrita morada, que dice 53 GT y 40 GT. Lo que está calculando es cuántas emisiones de gas de efecto invernadero están asociadas a los materiales de construcción en el verde de las ciudades de los países ricos y en morado de las ciudades de los países pobres. Y entonces en total lo que tiene todas estas paredes, en realidad lo que se mide son tres cosas, si quieres saber: acero, aluminio y concreto, pero esos materiales tienen esa cantidad, se usó toda esa cantidad de energía y por tanto se emitieron esas cantidades de gas de efecto invernadero en las ciudades de los ricos. Entonces tenemos una agenda 2030 fantástica, que ahora sí se va a cumplir porque la de los objetivos del milenio no se pudo. Entonces vamos a tener hambre cero y vamos a tener todas esas cosas bonitas, ¿no? Agua, saneamiento para todos. Entonces lo que vamos a hacer es, como además sabemos que las ciudades ricas no tienen problemas, ni uno, son muy equitativas, muy incluyentes, etc. Si copiamos ese modelo de infraestructura para poder dar todos estos servicios con la calidad que tiene San Francisco, pues entonces tenemos que emitir 109 gigatoneladas con la población actual. Pero si sumamos la población urbana del futuro, pues resulta que tenemos que emitir otras 117 gigatoneladas. Ahora, ¿qué demonios significan estos numeritos? Si sumamos lo que ya tenemos en los materiales hoy día y lo que necesitaríamos para tener un nivel de infraestructura como en los países ricos hasta el 2050, y esto es esencialmente países pobres, 90% de la población urbana van a ser países pobres, significa que nos acabamos la tercera parte de lo que se llama el presupuesto de carbono, o sea, los gases de efecto invernadero que podemos emitir sin pasar esa frontera de los 2 grados centígrados que ya expliqué. La tercera parte en 3 materiales, en realidad si sumamos los azulejos, los vidrios, etc., estamos hablando de más. Pero además eso es construirlo, luego hay que operarlo, hay que poner los focos, hay que se prenden y se sigue consumiendo energía, están los coches quemando gasolina todos los días, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, la construcción nos pone en un problemón. Ahora, ¿cómo las gestionamos? Es otro. Le apostamos a los coches, ¿cuánto nos vamos a quemar en presupuesto de carbono? Etcétera, etcétera. Entonces, el problema es no solamente lo que tenemos y cómo lo vamos replanteando, sino lo que se viene al futuro y cómo
replanteamos no solamente ese espacio construido como tal, como podemos planearlo mejor, sino cómo lo gestionamos también, ¿no? Entonces, voy a irme mucho más rápido. Tenemos una serie de efectos que ya comenté, pero para América Latina y para México, esencialmente estamos afrontando problemas, y vamos a hacerlo de manera mucho más fuerte hacia adelante, asociados a lluvias torrenciales, al aumento de la temperatura y, para el caso de las ciudades costeras, el aumento del nivel del mar. Y esencialmente la discusión desde el cambio climático, no desde la sustentabilidad, asume que las ciudades de bajo carbono, climáticamente mejor preparadas, tendrían las características del lado izquierdo, y las más contaminantes de alto carbono estarían del lado derecho. Ahora, esto es la receta. Yo les había comentado ahora de la ciudad compacta, porque además, como mucha esta literatura viene de Estados Unidos y de Europa, pues mucha de la apuesta es empezar a atacar el problema de la ciudad dispersa, porque si yo hago la ciudad más pequeña, no me tengo que transportar en automóvil en las carreteras todos los días. Hay que experimentarlo, hay que vivirlo. Hay gente que, por ejemplo, vive en Sacramento, estoy pensando en California, y trabaja en San Francisco. Estamos hablando de 100 kilómetros. Es como ir y venir todos los días más allá de Cuautla o algo así. Todos los días. ¿Por qué es tan caro vivir en la ciudad de San Francisco? Que me voy una hora y media lejano a vivir, donde sí puedo pagarlo, y viajo todos los días en automóvil. Y entonces son millones de automóviles todos los días a la misma hora. Más o menos lo que le pasa a la Ciudad de México, pero aquí tiene que ver, sí, con dispersión, pero también tiene que ver con la cantidad de población que vive, ¿no? Entonces, pero digo la receta porque esto en la ciudad compacta depende. Y no voy a decir más porque ahora es lo que voy a tratar. Entonces, hay una serie de agendas específicamente para el tema urbano que han salido desde agendas de los propios ODS y el Objetivo 11, desde una cosa que se hizo que se llamó Diálogo de Talanoa a nivel internacional, y hubo un ejercicio que se hizo para México el año pasado. Hay un grupo del IPCC que se llama IPCC Ciudades, que ha estado discutiendo el asunto, y ahora todo el mundo está trabajando en ciudades, ¿no? El propio IPCC, el panel intergubernamental, el que se encarga de hacer, digamos, el análisis de la literatura de cambio climático para Naciones Unidas, no trabajaba el tema de ciudades hasta muy reciente. Lleva 5 informes, está haciendo el 6º. En el 4º informe no había nada de ciudades. En el 5º aparece ciudades muy escuetamente como un subapartado de un capítulo sobre adaptación en general. Y es hasta el 5º informe en el que aparece realmente el tema de ciudades como tal. El 5º informe fue publicado en 2014. Entonces es muy reciente esto. Bueno, ahora si van y revisan la literatura, hay informes de ciudades casi de todo el mundo. Y viene ahora un informe específico de ciudades del IPCC en 2022. El próximo año sale uno de Geo que se llama Geo for Cities, que es un informe de Geo. Geo es este grupo, este consorcio del PNUMA que hace la evaluación mundial del estado del medio ambiente. Y viene un informe especial sobre eso a finales del próximo año. Es un tema que ya está sobre la mesa, ¿no? Entonces, en México, cuando se hizo la discusión, algunos de los elementos, eso lo pueden descargar y pueden ver cuál fue la discusión, cómo se van. En realidad lo que se hace es dónde estamos, a dónde queremos ir y cómo le hacemos en materia de cambio climático y ciudades. Y eso se puede descargar de varios lados, pero si ponen a la mexicana talana desaparece, lo pueden descargar. Y lo de acá es lo que se propone de la agenda del IPCC a nivel global como los puntos importantes para empezar a atacar el problema, ¿no? Desde el tema de empezar a ver cómo replanteamos la infraestructura gris es todo esto, todo el concreto, pero la infraestructura verde, por ejemplo, suelo de conservación, procesos de revegetación de arbolado urbano, que se asocia
diseño de calles y demás para canalizar el agua hacia vasos reguladores o puntos de infiltración, etcétera. O sea, hay muchas cosas que están detrás de eso, ¿no? Entonces, para el caso mexicano, lo que tenemos es un sistema urbano nacional de esta naturaleza súper desbalanceado. O sea, tenemos un montón de ciudades medianas y grandes en el centro del país, y el resto del país tiene 3 ciudades, y además tiene una población muy baja, con las excepciones de Tijuana y con las excepciones de Ciudad Juárez, que son los 2 puntos negros arriba, ¿no? Baja California y Chihuahua. Esas son un problemón binacional enorme. He trabajado las 2 ciudades con diferentes proyectos. Es una cosa brutal. Yo acabo de estar en Ciudad Juárez hace menos de un mes. Hay una cantidad de migrantes asignados enfrente del puente para cruzar. Hay más niños que adultos, porque va un niño con 20 niños, va un adulto con 20 niños. Con el frío que hay, es una cosa horrorosa lo que está pasando en términos humanos, pero además en términos de cómo llegamos a estas ciudades. Telecán, es el mercado, el libre mercado armó esas 2 grandes ciudades, y esas ciudades son muy nuevas, cero planificadas. Ahora están con un proceso, por ejemplo, en Ciudad Juárez, de urbanizar toda la parte del sur, pasando el aeropuerto, que es una parte que se inunda, que ya saben que es altamente vulnerable, pero como los terrenos son de uno de los empresarios más ricos y más poderosos a nivel local, la presión es tan fuerte que la discusión no es si se puede o no se puede construir, sino de qué tamaño tiene que ser el muro para evitar la inundación, porque de qué vamos a construir, vamos a construir. Así es el negocio urbano, y lo tenemos que entender así, ¿no? En materia de cambio climático, el mapa que tienen allá es uno que hizo el INEC, tiene sus problemas, pero ese no es el punto. Lo que quiere decir el mapa es que son las más vulnerables que otros. Y entonces tienen estas zonas. Aquí lo hicieron a nivel municipal. No es que toda la península, Baja California Norte y Sur, sea vulnerable, pero esencialmente, por ejemplo, sí La Paz y Los Cabos, que reúne el 90 y pico % de la población de Baja California Sur, ¿no? Y lo de acá es un cuadro que no alcanzan a ver, pero yo les digo, tenemos 2.457 municipios en el país. De esos, al 2015, solamente 70 tenían algún tipo de planeación sobre cambio climático. Entonces, eso nos muestra la falta de presencia del tema en la agenda política y en la agenda de planeación nacional. Esto me lo brinco porque no me va a dar tiempo para explicárselos. Pero el punto de un análisis que hicimos en 2015 es que hay una serie de problemas asociados a esto. Primero, tenemos poco conocimiento de los impactos del cambio climático a escala local. Bueno, sí, va a aumentar la temperatura. ¿Cuánto? ¿Dónde? Más o menos. ¿Cuáles son las zonas más, frágiles en cuanto al tema? Porque ¿cuáles van a sufrir más ondas de calor? ¿Cuáles van a probablemente a verificar mayores inundaciones? Porque eso le dice al tomador de decisiones y a la población qué tiene que hacer. Si va a construir más altas sus casas, si va a poner un muro, etcétera, etcétera. Entonces, hay una serie de problemas asociados a eso. No hay datos a nivel urbano, es un desastre en este país. Hasta la población le va a variar de una fuente oficial a otra fuente oficial, o sea, la cosa más elemental. Etcétera, etcétera, ¿no? Hay un problema de marginación, de desigualdad urbana, etcétera. Entonces, ese es el escenario en el que estamos, y quiero tomar un poquito de tiempo para 2 cosas. ¿Qué es lo que dice el plan de desarrollo del gobierno actual, ¿no? Lo único que dice en esta materia es lo siguiente. Dice: toda política pública deberá contemplar entre sus diferentes consideraciones la vulnerabilidad ante el cambio climático, el fortalecimiento de la resiliencia y las capacidades de adaptación y mitigación, especialmente si impacta a las poblaciones o regiones más vulnerables. No voy a decir mucho sobre esto, pero resiliencia puede ser cualquier cosa. Y entonces es una manera bonita de decir las cosas, pero en la práctica concreta no sabemos qué significa. Eje 3, ¿no? Eje transversal 3, territorio y desarrollo sostenible, y nos dice: en los casos que resulte aplicable, la determinación de las opciones de política pública deberá favorecer el uso de tecnologías bajas en carbono. Tecnologías bajas en carbono es la nuclear. Es devastadora en términos ambientales, si tienes un Fukushima, pero es baja en carbono. Gas es combustible fósil.
te aporta cambio climático, pero es más baja en carbono que carbono, como le está apostando China. Entonces eso de baja en carbono no crean que fue así desliz. Pudieron haber puesto energías renovables, pero prefieren baja en carbono. Y fuentes de generación de energía renovable. ¿Qué está detrás? Gas, esencialmente la reconversión a gas, la electrificación y algo de energías renovables. Reducción de la emisión de contaminantes a la atmósfera, el suelo y el agua, así como la conservación y el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales. ¿Qué es aprovechamiento sustentable de los recursos naturales? Puede ser cualquier cosa también, porque la sustentabilidad es muy clara lo que es, pero el desarrollo sustentable puede ser cualquier cosa. Y esencialmente es crecimiento económico con un costo ambiental que es aceptable. Y eso de aceptable, pues ya veremos según quién. Ante estas amenazas al bienestar de la población y ante la necesidad de contribuir a un mundo con menores emisiones, es inminente tomar acciones que promuevan una economía resiliente y un modelo de desarrollo que promueva el crecimiento económico desacoplado a las emisiones de gases de efecto invernadero. O sea, nuestro plan y nuestro gobierno actual sigue en la idea reformista de la sustentabilidad, que es crecimiento económico con costos ambientales cada vez menores. Los datos biofísicos han demostrado que en 250 años de capitalismo eso no ha sido posible. Ojalá este gobierno descubra cómo hacerlo. Todo ello se realizará a través del fortalecimiento de las capacidades institucionales en los 3 órdenes de gobierno para planear, diseñar, evaluar las de mitigación, adaptación, bla, bla, bla. Bueno, ojo con esto porque les voy a enseñar 3 mapas para que vean cómo está la cosa. Ya saben que la Ciudad de México creció muchísimo. Tienen las zonas de mayor contaminación justo donde está el grueso del empleo. O sea, el mapa naranja es emisiones de CO2 y lo de acá son donde están el grueso de empleos. Y este es un cálculo que hicimos de qué pasó con Mancera, con el crecimiento de la ciudad, y esencialmente el crecimiento de la ciudad fue vertical. Se sumaron casi 23 millones de metros cuadrados de construcción nueva. Esos metros cuadrados, esto me lo voy a brincar, están ahí mapeados. Todos esos puntos rojos solo son las obras de mayores a 4.000 metros cuadrados de construcción. Las chiquitas ya no las mapeamos. Pero esto nos permitió darnos cuenta de qué parte de la ciudad se transformó. La Benito Juárez es otra cosa. No tiene calles buenas porque se transformó completamente, ¿no? Y esa es la historia de muchas zonas que se transformaron en los últimos 6 años, en el gobierno anterior. La razón por la cual está esa grafiquita de allá es que si yo hago más compacta la ciudad, empiezo a construir edificios muy grandotes, mi efecto de isla de calor, o sea, esta infraestructura cada vez más alta retiene más el calor y el aumento de la temperatura en la ciudad central puede aumentar más de 4 grados. Normalmente es 3-4 grados. Entonces, si ya la temperatura va a aumentar por el cambio climático, ahora hay que sumarle la sensación térmica generada por esta retención de calor, por este tipo de infraestructura. Entonces, esas zonas ricas y placenteras se van a hacer más calientes. Mientras que la otra ciudad, que no está dibujada ahí, o sea, lo que no tiene puntitos rojos, a que alguien los ayude. ¿Por qué? Estas son proyecciones de cuántos residuos se generaron con esas obras nuevas, y los otros dos es agua y electricidad que se va a usar más por esas nuevas construcciones que se tuvieron durante ese periodo. Entonces, por ejemplo, cuando, bueno, eso ya se los mostré, pero por ejemplo, cuando vemos los riesgos, resulta que la ciudad, la parte de ciudad, yo digo que es otra ciudad, son 2 DFs o 2 ciudades de México. La que tiene los riesgos, la que tiene menos riesgos, la que se renueva constantemente y se revaloriza, cada vez más costosas ese suelo y esas viviendas, por lo tanto, y la que se autoconstruye, la que es informal, la que le mandamos la basura, la que donde están los pobres y no hay que verlos, etcétera, etcétera. Y todos los datos lo corroboran. Riesgo de inundaciones, riesgo a deslaves, eso es por las barrancas, esa es la excepción. Riesgo ante terremotos, el costo total estimado de la reconstrucción del sismo, del último, pues, en la ciudad que nadie pela, en la ciudad que nadie le invierte, la que no tiene infraestructura, porque además
hay mucho más incentivo en invertir en Polanco y en comprar en Polanco y ponerle unos semáforos que ni Nueva York tiene, porque ese valor del suelo es muy alto. En Iztapalapa no hay ese incentivo para poner ese semáforo. Además necesitan otras cosas antes del semáforo de agua, por ejemplo. Y luego el tema igual de usos de sustancias tóxicas. El grueso de actividades que usan sustancias tóxicas, pues también se las aventamos por allá. Entonces hay un problema fuerte, son dos ciudades completamente diferentes, ¿no? Y las quejas ambientales, no me detengo a explicar, no coinciden del todo y hay tres razones esenciales por las cuales no. Tienen que ver con usos con violación al suelo de conservación y que no necesariamente se asocia a esa construcción nueva. Tiene que ver con modalidades de estímulo a la especulación inmobiliaria en algunas otras alcaldías, ¿no? Por ejemplo, estos proyectos de potencialidad de transferencia que se concentran en Cuauhtémoc y La Carranza, que no son las mismas, no son las mismas que tiene el proceso de especulación inmobiliario. Ese es un proceso de especulación más asociado al comercio y a la industria, en naves industriales y demás, ¿no? Entonces voy a terminar con, bueno, y esto está lo de la obra chueca, que además muchos de estas cosas que tienen permisos, que están mapeados en rojo, tienen permiso para 10 pisos y construyen 12, construyen 15 y hacen lo que se les da la gana, ¿no? Entonces este es otro de los puntos. Y luego la otra ciudad es que por eso de marginación y de pobreza se concentra en esa ciudad informal que se las tiene que ingeniar solo, y donde está menos es la zona que se renueva. La Benito Juárez es la que tiene el más alto grado de educación, los más altos ingresos del país en promedio. No es que no haya muy ricos en la nivel Hidalgo, hay muy ricos en la nivel Hidalgo. El problema es que en términos de promedio, la Benito Juárez es lo más rico del país y por eso se renueva, ¿no? Y ahora sí prometo que me voy a brincar esto solo de conservación, pero un mapa y ya termino. Si es que me hace caso, ahí va. Este de aquí. Bueno, entonces lo que hemos hecho, y decía lo de capacidades, es que fuimos a ver pues qué capacidades tiene el gobierno de la Ciudad de México y toda la zona metropolitana, de hecho, ¿no? Entonces lo que puse aquí nada más el mapa de la Ciudad de México, y esencialmente lo que fuimos a preguntarles y a ver es si tenían los instrumentos básicos de planeación, cuánta gente tenían, esto qué significaba en términos del espacio que tenían que gestionar. Una alcaldía más grandota, pues en principio requería un poquito más de gente. Cuando, por ejemplo, tienes alcaldías que tienen 2 gentes para llevar todo lo ambiental, no nada más lo climático. Entonces, lo que hicimos fue evaluarlos, los entrevistamos, les mandamos nuestra evaluación, les pedimos que nos dijeran que no estaban de acuerdo y al final los que no dijeron nada y los que dijeron lo tomamos en cuenta y este fue el resultado. O sea, el resultado es que la Ciudad de México no tiene, tenemos colores, el verde es el mejor y el peor es el rojo, ¿no? Que no tiene nada. Entonces, por ejemplo es Tlalpan. Y hay cosas que tienen y cosas que no tienen. Todavía no liberamos los datos detrás de ese sí, o sea, el sí no nada más es porque sí, o sea, bueno, cuando se trata de si tiene un programa o un plan, pues si hay o no hay, ese punto, no hay más que decir. Pero hay otras cosas mucho más interesantes que tienen que ver con cuántas gentes, cuál es su formación, qué es lo que tienen, qué acciones están pensando o no están pensando, cómo se autoevaluaron en términos de coordinación entre las distintas alcaldías. En el caso de la coordinación con el Estado de México prácticamente es inexistente, pese a que hay por ejemplo, entre otras cosas, muchos de los residuos se van al Estado de México, mucho del residuo de la construcción o de lo del sismo se fueron al Estado de México. O sea, hay una serie de dinámicas intensas, pero no hay coordinación en términos ambientales, ¿no? Entonces hicimos esto, y en el Estado de México, la zona metropolitana, los municipios del Estado de México, prácticamente es rojo, rosas, y en el mejor de los casos algunos municipios los tenemos en amarillo, que es, digamos, la evaluación en suma es que es suficiente o insuficiente las capacidades. Entonces, eso es la evaluación con este gobierno. Cada gobierno tiene capacidades diferentes. Entonces, estas capacidades son cambiantes, pero este gobierno que le apuesta a las capacidades locales para la política de cambio no tiene capacidades. Entonces, termino con esto y, por ejemplo, en el Estado de México hay un municipio que lleva Morena que
el que lleva la política de medio ambiente no sabe nada y el que lo hace es su asesor y su asesor viene de una empresa privada. ¿No? Entonces viene, no va a decir exactamente de qué, pero viene de una empresa que usa un recurso que se apropia de ese municipio. Entonces hay una cantidad de retos muy importantes ahí hacia adelante. Lo tuvimos que corretear un poquito, muy interesante lo que él nos presenta, sobre todo la última parte, ¿no? En términos de cómo está la cartografía real para la Ciudad de México, ¿no? En términos de cambio climático, ¿no? Y de cómo se está haciendo el ordenamiento territorial más desde otras perspectivas.